Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman rompe el silencio en Madrid. Confiesa entre lágrimas su dolorosa y definitiva ruptura con Sara Bluma. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo se ha despertado con una noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa internacional, un acontecimiento que nadie quería creer pero que, lamentablemente, se ha confirmado de la manera más directa y emotiva posible. Estamos hablando de la pareja favorita del momento, de esos dos nombres que hacían soñar a millones de fans con su historia de amor perfecta, Can Yaman y Sara Bluma. Sí, habéis escuchado bien, y sé que muchos de vosotros estaréis ahora mismo conteniendo la respiración, pero la realidad es que el cuento de hadas ha llegado a su fin y ha sido el propio actor turco quien, en una visita sorpresa y exclusiva a Madrid, ha decidido abrir su corazón como nunca antes lo había hecho. Todo ocurrió esta misma mañana en la capital española. Can Yaman llegó a Madrid rodeado de una gran expectación mediática, supuestamente para promocionar un nuevo proyecto, pero todos notaron algo diferente en su mirada. Ese brillo habitual, esa sonrisa pícara que siempre le caracteriza, hoy estaba apagada. Los periodistas, que lo conocen bien, no tardaron en preguntar por la ausencia de Sara Bluma, quien solía acompañarlo o al menos enviarle mensajes de apoyo público en sus viajes importantes. La tensión se sentía en el aire, los flashes de las cámaras disparaban sin cesar, y fue en ese preciso instante, frente a un grupo selecto de la prensa española, cuando Can Yaman tomó una respiración profunda. Se quitó las gafas de sol que ocultaban sus ojos cansados y soltó la bomba que ha dejado a todos helados. Con una voz quebrada pero firme, Can dijo las siguientes palabras que ya están dando la vuelta al mundo. Amigos, sé que estáis preguntando con mucho cariño, pero tengo que ser honesto con vosotros y con mis fans. Sara y yo ya no estamos juntos. Hemos decidido tomar caminos separados. En ese momento, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Nadie esperaba una confirmación tan directa. Pero Can, demostrando su caballerosidad y el respeto que siente por la que fue su pareja, continuó explicando los motivos sin entrar en detalles escabrosos, aunque sus palabras dejaban ver un profundo dolor. No ha sido una decisión fácil, créanme, ha sido lo más difícil que he tenido que hacer en mucho tiempo. Sara es una mujer increíble, llena de luz y talento, y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Pero a veces, el amor no es suficiente cuando las circunstancias de la vida nos empujan en direcciones opuestas, confesó el actor. ¿Podéis imaginar lo difícil que debe ser decir eso frente a las cámaras? Pero la historia no termina aquí, porque Can Yaman quiso aclarar ciertos rumores antes de que la prensa comenzara a especular falsamente. Mirando fijamente a los reporteros, añadió una frase contundente sobre las razones de la ruptura. Quiero dejar claro que no hay terceras personas, no busquéis culpables donde no los hay. Nuestro problema ha sido el tiempo, la distancia y la inmensa presión que sufrimos. Intentamos salvar lo nuestro, luchamos contra todo, pero al final, nos dimos cuenta de que nos estábamos haciendo daño intentando forzar algo que ya no fluía como antes. Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría para los seguidores de la pareja, que hasta hace unos días veían fotos de ellos aparentemente felices. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la crisis venía de lejos y que esta visita a España ha sido el punto de inflexión para Can, quien necesitaba cambiar de aire y sentir el calor de sus fans españoles para superar este trance amargo. Durante la entrevista, hubo un momento realmente conmovedor. Un periodista le preguntó si había posibilidad de una reconciliación en el futuro, a lo que Can respondió con una melancolía evidente: el futuro es incierto, amigo mío. Ahora mismo, ambos necesitamos sanar, necesitamos encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. Yo me voy a refugiar en mi trabajo y en el cariño de mi gente. Solo pido respeto para Sara, porque ella también está sufriendo mucho con todo esto. Es admirable ver cómo, a pesar del dolor de la ruptura, Can sigue protegiendo a Sara ante la opinión pública.
Esto demuestra la calidad humana del actor y que el cariño entre ellos sigue existiendo, aunque el romance se haya terminado. Por otro lado, ¿qué sabemos de Sara Bluma? Hasta el momento, ella ha mantenido un silencio absoluto en sus redes sociales, lo cual es muy significativo. Sus seguidores han notado que ha dejado de seguir algunas cuentas relacionadas con el entorno de Can, pero no ha borrado sus fotos juntos, lo que indica que quizás ella todavía está procesando el shock de la separación. Se rumorea que Sara podría estar preparando un comunicado oficial para dar su versión de los hechos, pero por ahora, la voz cantante la ha llevado Can Yaman con esta valiente declaración en España. La atmósfera en Madrid tras las palabras de Can era de pura conmoción, los fans que esperaban fuera del hotel gritaban su nombre para darle ánimo, y se pudo ver a un Can Yaman visiblemente emocionado, saludando con la mano en el pecho, agradeciendo ese apoyo incondicional que nunca le falla. Gracias, España, vuestro amor es mi medicina en estos momentos, dijo antes de retirarse a sus habitaciones, dejando tras de sí un titular que nadie quería escribir. Analizando sus palabras, podemos ver que la fama y la presión mediática han jugado un papel cruel en esta historia. Es el precio alto que pagan las estrellas, tener que vivir sus duelos amorosos bajo la lupa de millones de personas. Can mencionó la distancia y los caminos opuestos, lo que nos hace pensar que sus agendas laborales tan apretadas han sido el verdugo de este amor. Es triste pensar que dos personas que se quieren tengan que separarse porque sus vidas profesionales no les permiten estar juntos, ¿verdad? Ahora, la gran incógnita es cómo afectará esto a la carrera de ambos. Can Yaman ha dicho que se refugiará en el trabajo, lo que podría significar que pronto tendremos noticias de nuevos proyectos, quizás como una forma de canalizar sus emociones. Sus fans, la familia como él los llama, ya se han movilizado en redes sociales con hashtags de apoyo, enviando mensajes de fuerza tanto a Can como a Sara, demostrando que en estos momentos difíciles, la empatía es lo más importante. No cabe duda de que esta noticia marcará un antes y un después en la crónica social de este año. Ver a un hombre tan fuerte como Can Yaman mostrarse tan vulnerable y sincero humaniza su figura y nos recuerda que, detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay corazones que laten y que también se rompen. Estaremos muy atentos a cualquier reacción de Sara Bluma en las próximas horas, porque seguramente ella también tendrá algo que decir sobre este final que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Pero por hoy, nos quedamos con la imagen de un Can Yaman honesto, valiente y, sobre todo, humano, que ha elegido la verdad por encima de los rumores. Hemos llegado al final de este video tan intenso y emotivo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión, porque vuestros comentarios son el alma de este canal. ¿Creéis que la decisión de Can y Sara es definitiva o pensáis que donde hubo fuego, cenizas quedan y podrían volver en el futuro? ¿Qué opináis sobre las palabras de Can Yaman respecto a la presión mediática? ¿Creéis que la prensa fue demasiado dura con ellos? Y lo más importante, si pudierais enviarle un mensaje ahora mismo a Can o a Sara, ¿qué les diríais para animarlos? Por favor, escribid todas vuestras ideas y sentimientos en la caja de comentarios, los leeré uno a uno. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna actualización sobre esta historia que todavía tiene mucho que contar. Hasta el próximo video, amigos.